Gracias vos, Luis Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Señor, todo bien, mejor que un rico ¿Cómo muerto. te fue ese fin de semana? De maravilla, fantástico. Sí. Sí, no, mejor no me puedo quejar. No, pues está bien. ¿Qué nos trae para hoy? Cuéntanos. Bueno, evidentemente, Giancarlo, para la emisión de hoy en Noticiero Universal tenemos que hablar necesariamente, dicen los abogados, sí, los más filósofos y estudiosos, ineludiblemente, tenemos que hablar del caso de la medida de coerción que se le sigue a los hermanos Espaillat, Antonio y Maribel. Ya gran parte del público ha manejado el contenido del expediente de solicitud de medida de coerción. Yo estoy sorprendido porque, a pesar de lo que se decía sobre la gran cantidad de personas que estarían fungiendo como ejecutivos o parte de la directiva de la discoteca, solamente se enfocó el expediente del Ministerio Público en estas dos figuras. Antonio Espaillat, evidentemente, era de esperarse, y Maribel. Entonces, esa es una de las cosas que me llama la atención. Ahora bien, combinado con este expediente de solicitud de medida de coerción, anterior a nosotros estuvo un abogado hablando de este tema. Ya sabemos que el miércoles vamos a conocer la medida de coerción. Ayer se aplazó, nosotros lo vaticinamos desde el mismo viernes. Que se iba a aplazar. Que se iba a aplazar por el mismo tema de la prontitud y la complejidad del caso, la voluminosidad también del expediente, incluso la conformación de las defensas en este proceso, porque a medida que va desarrollando el proceso, valga la redundancia, siguen sumándose nuevos querellantes, siguen constituyéndose nuevos denunciantes, y todo eso nos indicaba que iba a haber un aplazamiento inevitablemente. Pero combinado con ese expediente, también conocimos el jueves el primer informe. Fíjate que se habla de primer informe o informe preliminar de la parte técnica que tuvo que ver con la UNESP y los expertos que estuvieron determinando las causas del colapso. Y como hay mucha gente aquí que hace opinión de oído, eso es verdad, de lo que me dijeron, de lo que yo escuché, de lo que se escucha, que se escucha. Entonces, yo me dediqué, al igual que otras personas que también lo hicieron su tarea, me dediqué a extraer lo más importante, lo gráficamente más importante que tiene este estudio técnico sobre las posibles causas del colapso del YECSET. Y Yeudi, por favor, vamos a colocar ahí una de las gráficas que para mí son más importantes. Mira, se habla de que la causa del colapso fue el sobrepeso, pero hay un elemento que también debemos de considerar, y son los anexos inadecuadamente, la extensión de áreas en esta estructura que estaba originalmente diseñada para un cine. Y justamente en esta gráfica que estamos viendo ahí, señores, presten atención, están viendo ustedes tres colores: un azul, un rojo de un tono más oscuro y un tipo rosadito, podemos decirlo así. Entonces, el área de azul se supone que son las extensiones que se trabajaron de manera irregular, que no cumplían con los parámetros de construcción, arquitectónicos, ingenieriles, etcétera, 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 que se fueron añadiendo con las diversas etapas de remodelación, una de ellas en el año 2010, una de ellas en el año 2015, y esos son los anexos entonces que también hacen cuestionar la viabilidad de esa estructura. Pero además, ven ustedes el área marcada del colapso, que ni siquiera tiene que ver con el área completa que fue diseñada para el cine. Ahí hay una subdivisión. Entonces, el área del colapso también está marcada, y el área que originalmente se creó en la estructura fue la del cine, que sí está dentro del recuadro rosado, para que ustedes entonces vean todo lo que hay que considerar dentro de este estudio técnico que habla de las causas del colapso del techo en el YECSET. Aquí vemos otro asunto, disculpa Giancarlo, que también me resultó interesantísimo de este estudio, y es la sobrecarga progresiva a la que se venía exponiendo la edificación. Amparado en el Google Earth, el equipo de técnicos que estuvo evaluando esta situación nos muestra cómo se fue cargando el techo del YECSET, imágenes satelitales, claro está. Los aire acondicionados, las plantas eléctricas, tinacos. Y se determina entonces en este estudio que, contrario a lo que se pensaba, el desplome no se dio centralizado, sino que empezó en la parte sureste de la estructura. O sea, que parece que tenía mucho más peso, posiblemente en la parte sureste de la estructura, y en otra gráfica que no la vamos a compartir por un asunto de tiempo, espacio, ¿verdad? Se puede apreciar cómo en la parte sureste hacen una reseña en color azul de donde pudo haber empezado este desplome. Y ahí ustedes ven entonces cómo en diferentes años progresivamente se van
percibiendo más objetos en el techo, lo que entonces da la razón a las hipótesis empíricas que se hablaban del posible colapso, ahora en una explicación técnica, que es la del ONESBI, y entonces es la explicación con la cual el Ministerio Público ha procedido a generar ese expediente de solicitud de medida de coerción. Le pone su ITEVI, ¿verdad? Porque Wilson Camacho habla de... Le pone su cariño. Sí, le pone su cariñito, habla de desprecio a la vida, y yo no creo que nadie quiera que algo pase de esta manera, ni nadie, Antonio ni nadie quiere una situación así, pero es el trabajo del Ministerio Público. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente, mira, hay una indignación que yo creo que tiene que ser redirigida hacia el enfoque correcto por parte de todos nosotros. Tenemos una indignación con esa figura que lleva por nombre a Antonio Espaillat López, ¿verdad? Sí. Pero si tú analizas lo que subyace debajo de esa indignación, hay una indignación, no es Antonio, no es a quienes manejaban el YC, es al sistema de justicia como se ha manejado. Evidentemente, el Ministerio Público, como parte de ese aparato judicial, ¿verdad? De ese aparato investigativo, mejor dicho, y de la estructura que tiene que ver con los procedimientos legales en el país, capitaliza de la mejor forma todo lo que está pasando en la sociedad a fin de obtener, ¿verdad?, el resultado que ellos quieren. Pero si tú reenfocas tranquilamente la situación de la indignación, de la rabia, de la impotencia que se siente, date cuenta que pudo haber sido otra gente que no fuera Antonio Espaillat que estuviera ahí. Sí. Y el pique iba a estar, ¿por qué? Porque se nota que con fulano se procede de una manera y con fulanito de otra manera. Claro. Entonces, cuando todo este fuego del caso YC haya pasado, no así el dolor, que yo creo que no vamos a superar esta tragedia nunca, señor. Esto no va a quedar marcado, no va a dejar marcado para siempre. Pero cuando pase ya este dolor tan fresco todavía, vamos a entender que gran parte de la indignación obedece también a cómo el sistema judicial e investigativo en nuestro país se maneja. El tiempo que ha pasado, 2 meses, con Antonio Espaillat en libertad, bajo investigación, pero en su casa, posiblemente es otra persona y ciertamente estuviera pasando el mismo tiempo, pero tras la reja. Claro. Mientras tanto, ve agarrándome esta medida de coerción. Y me he quedado analizando en eso y llamo a la reflexión sobre ese punto, porque realmente el Ministerio de Justicia... Bueno, posteriormente el Ministerio de Justicia ya se aprobó el proyecto para que fuera creado el Ministerio de Justicia, pero ahora el Ministerio Público tiene que seguir haciendo las correcciones para que no se evidencien estas diferencias sociales, estas diferencias en el trato, dependiendo de a quién se está tratando. Fíjate que el jueves pasado, en horas de la noche, el director de prisiones de nuestro país va a las 7 de la noche al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a verificar que esté todo bien. Él cree que uno es pendejo. Pero él dijo, no, que eso lo hace el de rutina. No, que él va, ¿y quién diablo va a hacer una rutina un jueves a las 11 de la noche, a las 7 de la noche? Rutina, dijo él. O sea, esa rutina él no la pudo haber hecho en el día o no la pudo haber hecho el miércoles. Evidencia que ciertamente hay tratos y hay tratos. Y son de las cosas que yo he sacado como reflexión en este procedimiento. No es verdad que la justicia es ciega. Reitero que aquí la doña de la justicia, ¿verdad?, el efigie de la justicia, tiene un ojo con el que ve muy bien y el otro, tú sabes, como que se lo tapa media. Así están funcionando las cosas. Mira, el caso de la joven de Cotuí. Hablando de otro tema de justicia, señores, porque hay gente que se le va la guagua, entonces el trabajo de nosotros es buscársela y ponérsela en la parada otra vez. Claro. El caso de la joven Yenelis Duarte, un caso que también nos horrorizó a todos el año pasado, marzo del 2024. Más de 15 puñaladas recibió esta jovencita, mucha gente ya se olvidó de eso, porque esta es una sociedad también, como es parte de la sociedad del espectáculo, decía Vargas Llosa, una sociedad que olvida, una sociedad líquida, una sociedad que se olvida de un tema para coger otro. Ese caso, señores, nos horrorizó de esta joven Yenelis Duarte y mucha gente ya se olvidó de eso, pero los familiares no. Entonces han tenido todo un año de procedimientos angustiosos. Hoy le vamos a dar detalles de en qué etapa va este proceso. Le adelantamos que ya se envió a juicio de fondo a la imputada por este horrendo caso. Y otro tema que también quiero destacar en esta participación, Giancarlo, yo no sé qué es lo que está pasando con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué es lo que pasa? Señores, nosotros analizamos hoy en proporcionalidad la cantidad de denuncias comunitarias por demandas de asfaltado en los diferentes barrios del Cibao, por lo menos, que es lo que más manejamos. Y es asombrosa la cantidad de demandas para que se vaya a trabajar con el asfaltado, con la intervención de carreteras, caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa situación viene dándose hace 1, 2 meses, 3 meses aproximadamente. Yo no sé qué está pasando con Obras Públicas. En mayo
se anunció la licitación de 9.800 millones de pesos para compra de material asfáltico, ¿verdad? Para intervenir justamente, sí, pero no se ha hecho nada. Tiene que estar pasando algo. Aquí en Santiago hubo ¿No se está faltando entonces? No, parece que no. Si tú me preguntas a percepción, parece que no, porque yo te estoy hablando de proporción de noticias. Sí. Y si en el día de hoy, por ejemplo, usted se va a topar en Noticiero Universal a las 10 con 5 denuncias comunitarias por tema de asfaltado, entonces hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Y no solamente en Santiago. Claro. Tenemos casos en Bonao. Hoy, de hecho, amaneció en candela esa comunidad que estaba exigiendo, María Auxiliadora, exigiendo asfaltado. En Moca tenemos protestas también por el tema de los asfaltados. En Santiago, en la línea noroeste. Entonces, Eduardo Estrella, ingeniero, a ver qué es lo que está pasando, ¿qué es lo que pasa? No vamos bien, al parecer, en ese tema de los asfaltados. Además de que hubo unos movimientos en el caso de Obras Públicas. Nos han preguntado qué pasó, de hecho, con el director de Obras Públicas a nivel regional, el amigo Alexis Sosa. Hablamos con él hace un momento, no renunció, no lo votaron o no lo renunciaron. ¿Y qué pasó? Al parecer le ofrecieron algo en la capital, pero no compaginaba con su tiempo y sus intereses. Decidió quedarse aquí, pero en otras posiciones. Okay. Hay otro señor de forma interina en Obras Públicas, pero en lo que todos esos movimientos se dan, ¿verdad? Y cada quien busca su puesto, la comunidad del pueblo está sufriendo la condición de polvo, de lodazal, de etcétera, etcétera, sí, etcétera, sí, que provoca las malas condiciones de las calles. Por último, quiero mencionar lo siguiente, y es más que todo una denuncia, advertencia. Y qué preocupante. Pero muy preocupante. Y muy preocupante. Yo no voy a dirigir una culpabilidad directa a la institución que tiene que ver con este tema, que es migración. Pero se está dando con mucha frecuencia el robo en viviendas, el robo en comercios por parte de supuestos agentes de migración. Hice el llamado la semana pasada, hoy lo reitero. Una ciudadana haitiana que bien reconoció, bueno, yo soy haitiana, yo estoy aquí, estoy legal y entiendo que tienen derecho a entrar a mi casa. Ahora, lo que no tienen derecho es a llevarse el dinero que yo tengo en la casa. No, nunca en la vida. Pero pasó también el jueves pasado, aquí en Villajagua, en la parte sur de Santiago, con un comerciante que dice, pero llegaron vestidos de agentes de migración, entraron, me llevaron todo el robo y me llevaron como 6,000 pesos. Entonces, atención a la directiva de la Dirección de Migración, que está en un momento crucial, porque tú sabes todo el tema que tenemos ahora con la migración haitiana irregular en nuestro país, que se ha acrecentado luego del magnicidio de Jovenel Moïse. Pero nosotros no podemos manchar toda esa lucha que estamos llevando al unísono, porque todo el pueblo está a una, en que hay que hacer algo con el tema haitiano, pero entonces tú tienes unos agentes o supuestos agentes, porque también la delincuencia es muy ingeniosa, posibles personas que pueden buscar las indumentarias de los agentes de migración, pero de todas formas es migración que tiene que tomar cartas en el asunto, verificar si realmente se está usurpando sus funciones o si son agentes, que los hay, ladrones, que están interviniendo en estos comercios y en estas viviendas. Es preocupante ese tema. Pero muy delicado. Entonces, es el llamado, es la denuncia para que se tomen cartas en el asunto. Hay otras noticias, pero a las 10. A las 10 no ahorita. Vamos a un chimpa a las 10. Sí, dejen algo ahí. Sí. Gracias Luis. Luis Manuel Flores ha estado compartiendo con nosotros aquí en Buenas Noches. Quédense que todavía queda mucho más.